Ronda, sociólogo, hablándonos de un tema bien interesante, bien pertinente para cuando situaciones así inesperadas ocurren. Eliezer, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos. Buenas tardes, Moraima. Buenas tardes, Yanira. Saludos. Saludos y bienvenido. Gracias por estar aquí. Venía con otro tema para conversar, pero no pude ignorar lo que estaban hablando antes de yo llegar, particularmente ante la partida de Robertito. Robertito fue una persona que yo conocí, fue parte de nuestro equipo de voluntarios en los eventos de especialidades juveniles. Wow. Lo conocí en aquel momento cuando era líder de jóvenes en la Iglesia Bautista de Carolina y en la Catedral de la Esperanza, un muchacho extraordinario. Recuerdo haberme encontrado con él y quien hoy es su esposa, Melissa, en aquel momento cuando eran novios, recientemente en un restaurante, diciendo que se iba a casar y pasándola bien. Y ayer pues recibí esta llamada de informarme que lamentablemente Robertito había fallecido con esta corriente de agua que había ocurrido ayer en la Poza del Obispo. Y pues quiero enviar mis condolencias a la familia, a los muy buenos amigos y hermanos de la Iglesia de la Travesía, al pastor Ronnie, al pastor Jules, a todo el equipo de trabajo allí en la Travesía por la calidad humana de Robertito. Robertito era un muchacho con un espíritu jovial extraordinario, bien ameno, bien especial. Y cuando esta serie de situaciones ocurren, la realidad es que muchas de nuestras experiencias de fe son estremecidas porque ciertamente nosotros nos encontramos con todos esos eventos de si en efecto Dios está presente en estas situaciones. Yo creo que muchos de nosotros, desde ahora desde la perspectiva pastoral, nos encontramos con esta situación de cómo nosotros podemos explicar, podemos comprender, cómo podemos responder, y particularmente con personas que son allegadas a nosotros, que son de un buen testimonio, que son personas consagradas, que sirven al Señor, y que nos dejan sin palabras estas circunstancias. Y yo quiero ver esto en dos dimensiones. En primer lugar, como nosotros, fíjate, cuando hablamos aquí hace varias semanas de trabajar los temas complejos, tal vez los temas que son más controversiales, nosotros dijimos que siempre hay que tener por lo menos una perspectiva bíblica, teológica, ética y pastoral. En otras palabras, cómo nosotros podemos atender estas situaciones desde qué nos dice la Escritura con respecto a eso, cómo nosotros entendemos desde la perspectiva de lo que nosotros entendemos que es la operación de Dios, responde a estas situaciones, cómo esto responde tal vez al momento, quizás aquí en este caso no es algo que vamos a atender directamente, pero cómo atendemos esto pastoralmente. Y lo digo, ¿verdad? Porque hoy nosotros estamos sacudidos por la partida de Roberto, pero pues muchos de nuestros oyentes a veces tienen familiares que tal vez tienen alguna muerte repentina, puede ser por un cuadro clínico que desconocíamos o por un cuadro clínico que se va desarrollando que no teníamos noción, o puede ser tal vez por la ola criminal que azota nuestra tierra, que no es para menos. Yo recuerdo allá en los estudios de Nueva Vida en Caguas cuando tuvimos la pérdida de Reggie. Y que fue un golpe bien fuerte para la familia de aquí de Nueva Vida, por un muchacho que trabajaba en los controles, que era un muchacho sencillo, buena gente, bien amable. Su mamá trabaja con nosotros. O sea, que sin lugar a dudas fueron momentos, los creyentes, los que amamos al Señor, no estamos ajenos a las circunstancias. Así que quiero ver esto, cómo lo podemos trabajar desde una perspectiva pastoral y teológica. En este sentido, porque esto naturalmente genera todas estas vertientes en nuestra vida, y no puedo evitar una situación que yo tuve como pastor en Caguas. Cuando estuve pastoreando en Caguas, tuve una adolescente de mi iglesia que falleció en un accidente de tránsito. Una adolescente de 13 años, una muchacha extraordinaria, buena. Su nombre es Nicole, su mamá Dorcas era parte del liderato de la iglesia. Ella falleció el fin de semana donde había fallecido Cheo Feliciano, que había todo como una serie de preocupaciones con respecto a los cinturones de seguridad en los vehículos de motor. Ella había estado
el Viernes Santo en la iglesia, y recuerdo que fue justamente en medio de esa dificultad de nosotros conciliar el mensaje de la cruz, de la esperanza, con la tragedia que se apodera de las familias que están en medio nuestro. Y siempre impacta más cuando hay gente joven envuelta. Claro, claro. Esta chica de 13, este chamaco de 29. Claro, y con un futuro extraordinario, gente emprendedora, en el caso de Nicole, un atleta, en el caso de Robertito, un maestro, un apasionado realmente por el ministerio, por trabajar los misterios teológicos con los estudiantes. Yo sé que a Robertito le gustaba meterse el tema crítico con los estudiantes de pensar la fe y cómo podíamos encontrar dentro de esas complejidades que nosotros a veces tenemos en la vida. Y sin lugar a dudas, pues estas cosas pues nos estremecen a nosotros. Y bíblicamente nosotros encontramos precisamente en las estampas de la pasión, en las estampas de cuando Jesús es crucificado, que Jesús hace una de las expresiones más interesantes, y es que en medio de la cruz, cuando nosotros miramos lo que es las 7 palabras que Jesús expresa desde la cruz, es decir, ¿qué es lo que dice el Cristo crucificado? Jesús dice en un momento, según el libro de Marcos capítulo 15, verso 34, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Hay un momento donde el Cristo crucificado, aquel que nosotros vemos, sentimos en un momento un nivel de impotencia, donde nos sentimos solos, donde sentimos todo el peso del dolor, donde sentimos el peso de la soledad, donde sentimos el peso de la frustración, donde tenemos una expectativa que no se materializa, y eso pues sin lugar a dudas estremece el corazón de las personas en todas esas cosas. Yo recuerdo que hace varios años nosotros tuvimos en uno de los eventos de especialidades juveniles a Philip Yancey. Philip Yancey es a mi juicio, uno de los mejores autores de los libros que uno puede leer. Escribió un libro de oración, escribió un libro que se llama Gracia Divina versus Condena Humana, escribió un libro acerca de la desilusión con Dios, la Biblia que Jesús leyó. Y recuerdo que cuando ocurrió esta situación con Nicole, yo le escribí a Yancey por haber tenido su contacto, y él me compartió experiencias que él tuvo, porque él fue uno de los oradores invitados precisamente cuando ocurrió la masacre de Newton en Connecticut. Sí. Él estuvo involucrado también en los procesos de recuperación luego del tsunami en Japón. Estuvo involucrado luego de la guerra civil de Yugoslavia, y estuvo trabajando específicamente cuando sucedió la masacre de Virginia Tech en Virginia. Así que una persona que ha trabajado bastante el tema de las crisis, de las pérdidas inesperadas, particularmente como tú decías, Juan Carlos, cuando hay gente joven, cuando hay gente bien amada, cuando hay gente bien buena, cuando hay gente bien especial. Y él escribió un libro en aquel momento que se titula The Question That Never Goes Away, la pregunta que nunca nos abandona. Y esa pues obviamente él la ubica desde la perspectiva de cuando nosotros nos encontramos con la situación del dolor, y cuando nos encontramos con las circunstancias de la pérdida inesperada, pues es una pregunta que siempre está presente. ¿Dónde está Dios? Exacto. ¿Por qué Dios lo permitió? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Dónde nosotros podemos encontrar respuestas ante estas circunstancias que son bien adversas y bien complejas, ¿verdad? En todo eso. Y porque a veces nosotros también atravesamos por ese proceso, ¿verdad? Y cómo nosotros trabajamos todas estas cosas. Y si a eso le añadimos, perdón, Eliezer, presumo yo, si a eso le añadimos el sentido de culpa, porque entonces comenzamos a buscar las culpas que pude haber hecho, que dejé de hacer, se une el cuestionarle a Dios más la culpa. Eso es para tirar a cualquiera en una cama. Se necesita entonces hay intervención para levantarse. Claro, y en ese sentido pues uno va debatiendo con todo. Yo llamo en el proceso de acompañamiento pastoral que cuando ocurren estos sacudones bien fuertes, después nosotros tenemos lo que yo le llamo los aftershocks, como las réplicas después de los terremotos, ¿verdad? Siempre está ese momento que nos estremece,
y vamos poco a poco recuperándonos, pero ocasionalmente vamos a tener una réplica que sacude nuestro mundo emocional, exacto, que sacude nuestra espiritualidad, que sacude específicamente las circunstancias, como eso nos enfrentamos ante todo eso. El Salmo 34 nos dice que cercano está el Señor los quebrantados de corazón y contritos de espíritu. La Escritura nos dice a nosotros que dentro de esa dificultad emocional que nosotros tenemos, Dios se hace presente y se acerca y comparte con nosotros y nos deja saber que nuestras lágrimas, nuestro dolor puede ser enjugado en medio de las circunstancias de las dificultades. En mi caso personal, mi papá murió cuando yo tenía 15 años y papi murió en una muerte repentina. Mi papá pues, le dio un infarto a los 55 años y murió. O sea, no hubo manera de él poder superar ese infarto, y eso por lo menos para mi familia, para mí, obviamente como adolescente, o sea, mi papá vivía en mi casa, no era que él estaba viviendo en otro lugar, teníamos una relación muy estrecha, pues fue un momento bien complejo, ¿verdad? Y fue un momento bien difícil de cómo uno puede manejar todas estas cosas. Así que estas preguntas, cuando nosotros tenemos estas circunstancias, pues de alguna manera pues ocurren en nosotros, y el dolor no es ajeno a la Escritura. Ajá. El dolor no es ajeno a la Escritura. Por ejemplo, tú ves que Gedeón en un momento dado dice: Señor, si tú estás con nosotros, porque esto nos pasó. Tú tienes en un momento que el salmista dice: despiértate, Señor, ¿por qué duermes? Tú tienes en un momento dado cuando Jeremías dice: un abortivo es mejor que yo. Porque sí, maldito el día en que nací. ¿Sabes? Las circunstancias de la vida nos llevan a todas estas situaciones. Y obviamente tenemos el caso de Jesús, que dice en un momento dado: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo quisiera, utilizando esto que cuando conversé con Philip, y que me parece que son buenas oportunidades para nosotros mirar todas estas cosas, cómo nosotros podemos responder al proceso de la tragedia, y cómo nosotros podemos trabajar específicamente en el manejo del acompañamiento de las personas que se encuentran con esta situación difícil. Y pues obviamente pues está el oyente que está experimentando la situación de que ha recibido el golpe de la pérdida de alguien o de la noticia que ha estremecido el corazón, pero también está el oyente que es aquel que puede acercarse y estar presente junto a él o junto a ella en esta circunstancia que trasciende los eventos que han trastocado el corazón de estas personas. La primera pregunta que yo creo que nosotros nos podemos hacer en esta circunstancia es: ¿cuánto amo en este momento? Nosotros realmente podemos comprender cuánto amamos, y aquí es que va la circunstancia. Aquel que es ayudador va a comprender que el amor no siempre está ubicado precisamente en expresarle un discurso a una persona que está pasando por una crisis, sino que el amor se traduce específicamente en la presencia y en la solidaridad de la circunstancia que nosotros estamos atravesando en esta situación. Ese punto es bien importante, porque normalmente estamos alambrados para decir: ¿qué le digo a la persona cuando la vea? No nos planteamos ¿qué hago cuando lo vea o cuando la vea. Y en ocasiones no hay palabras, es sencillamente la presencia, la mano en el hombro. Exacto. Tantas otras cosas. Seguro, y obviamente, y el asunto de la presencia, el acompañamiento que nosotros tenemos con esas personas que están en medio nuestro, son la mejor expresión que nosotros podemos dejar para esa persona. ¿Qué dice el Cristo crucificado? El libro de Juan nos dice en un momento que Jesús desde la cruz dice: mujer, he ahí tu hijo. Exacto. Hijo, he ahí tu madre. Entonces, en ese sentido, la respuesta para manejar el sentido de impotencia, obviamente Jesús le está hablando a su madre terrenal, ¿verdad? Está hablando a María, que es la que está llorando, y que está viendo la pérdida de su hijo, que muere frente a sus ojos, que muere frente a su mirada, que está desangrado frente a la mirada de sus ojos. El nivel de impotencia donde tú sabes
que no puedes hacer nada porque los eventos que se están apoderando del corazón y literalmente de la vida de esa persona, pues generan ese sentido horrendo de impotencia que no podemos hacer. Jesús desde ese momento dice, nosotros estamos llamados a ser una comunidad de familia. Así es. Y yo creo que ese detalle es esencial. Así que una pregunta es, ¿cuánto amo? La segunda pregunta, ¿cuán familiar yo soy? ¿Cuán solidario yo puedo ser a esa persona en ese momento que está presente, que está pasando por una situación que naturalmente es muy complicada y que genera específicamente los escenarios que estremecen el corazón? Y este detalle es importante porque si algo bueno tiene nuestro país es que podemos ser familiares. Así es. Y el familiar es festivo en la fiesta, valga la redundancia, pero también es solidario en el dolor. Y esa solidaridad requiere que nosotros estemos presentes para que así como Jesús dice desde la cruz, ¿verdad? Como yo pienso, ¿verdad? Que otra de las expresiones que dice el Jesús crucificado desde ese momento complicado es que en un momento dado él pide, yo quiero agua, pero lo que se le da es un trago amargo, se le da vinagre. Entonces, en muchas ocasiones, estas personas que están presentes o pasando y atravesando por una situación complicada, difícil por los eventos que marcan, es saber que los tragos amargos sí son una realidad cuando nuestras expectativas son contrarias y que presentan unos eventos bien necesarios que podamos trabajar con el consuelo y la solidaridad. Y que hoy puede ser el que está a nuestro lado, hoy puede ser alguna persona que nos enteramos en particular, pero mañana podemos ser nosotros, porque esto es un ciclo, ¿verdad? Que a todos nos toca ese momento duro, ese momento difícil, y esos puntos que trae Eliezer son sumamente importantes del hacernos presente. Y todavía en Puerto Rico sí tenemos gente solidaria y lo vemos en los pastores en las iglesias, vemos cuando hacemos una convocatoria por alguien que está en necesidad y una persona que te diga, sí, yo voy a estar allí, tomar de su tiempo para ir a darle un medicamento a alguien que no tiene a nadie, para ir a cocinarle a alguien. Tú dices, wow, en el tiempo en que vivimos, que el tiempo es tan limitado, que hayan personas que digan, yo me voy a hacer presente en la situación, de verdad que podemos decir que aquí sí lo vemos. Claro. Y ahí hay cosas que yo creo que nosotros podemos ver y entonces explorar qué es lo que hace Jesús en este momento. Y cuando Jesús se acerca en la tormenta a sus discípulos, que Él los envía a ir al otro lado, un momento dado. Según el libro de Mateo, capítulo 14, ellos toman una tormenta en la cuarta vigilia de la noche. Y la cuarta vigilia de la noche es el momento más oscuro, de la noche. Y a Jesús se le ocurre venir andando sobre el mar. ¿Qué ocurre en ese momento? Los que estaban en la barca, particularmente Pedro cuando nota que Jesús está caminando, Pedro dice, esto es un fantasma. Y las palabras que Jesús le dice es, yo soy, no tengan miedo, tengan ánimo, yo soy. Pero el dolor es tan profundo que no pueden percibir que Jesús está presente ahí. Es como los caminantes de Emaús. Los caminantes de Emaús les está hablando, pero no los está escuchando. Le está hablando. Los caminantes van a Jerusalén, presencian la crucifixión de Jesús. El Jesús resucitado habla con ellos, pero ellos no se percatan que quien habla con ellos es aquel que ellos vieron morir, pero que ahora ha resucitado y que le está reinterpretando la escritura. ¿Y qué ocurre? Que en muchas ocasiones nosotros hemos interpretado la escritura de una manera o muy enajenada del dolor, demasiado victoriosa entre comillas, como si las circunstancias no se apoderaran de nosotros y no podemos comprender el Jesús que camina entre nosotros. Pero ¿qué me parece importante? Y con esto cierro, que cuando Pedro va donde Jesús y que Pedro toma miedo, como es natural que estas circunstancias nos dan temor porque no sabemos lo que va a pasar, Jesús toma a Pedro de la mano, lo mete en la barca y la tormenta se calma. Lo que yo siempre digo aquí es, lo que no ocurrió es que se hizo de día. Wow. Pedro entró en la barca, Jesús estuvo en la barca, pudieron llegar al otro camino, aunque siguió siendo oscuro. Estas personas que hemos perdido,
pues no estarán más entre nosotros. La oscuridad estará ahí, pero la tormenta cesará. El Amén. Señor estará en la barca. Amén. Y llegaremos al otro puerto con la seguridad de que no estaremos solos en todo el trayecto que nos toque atravesar. Y yo creo que es importante que esto lo veamos desde la perspectiva teológica, de que la oscuridad es una realidad, de que las circunstancias que no quisiéramos a veces sí están ahí, pero el Señor se acerca, nos acompaña, transita con nosotros hasta que podamos llegar al lugar que tengamos que llegar. Y a pesar de eso, Eliezer, se vale llorar. Claro. Se vale, uno estar en un estado de necesitar un espacio. Lo que no se vale es quedarnos ahí durante toda la vida y ver las nuevas oportunidades, cielos abiertos para nosotros. La misericordia de Dios se renueva cada mañana y prometió estar con nosotros siempre. Y esos que se fueron, aunque jóvenes, no perdieron. Claro. Ganaron. La muerte en Cristo es ganancia. Sí. Y sé que el dolor muchas veces no nos permite ver eso. No quisiéramos ni siquiera verlos como ganadores porque los queremos tener aquí. Pero esa es la verdad bíblica. Ganaron, no perdieron. Claro, y nosotros hoy, pues, en este caso, ¿verdad? Que estamos reflexionando sobre la partida de Robertito. Y como otras personas más que desconocemos sus nombres, pero que han pasado por situaciones muy, muy similares o que han pasado recientemente. Yo sé que hay oyentes que se han enfrentado a cuadros muy similares al que estamos compartiendo. No están solos. Sí. El Señor está cerca a los quebrantados de corazón. Sí, Señor. Cuando el Señor desde la cruz dice que se siente abandonado, es normal sentirse solo. A veces ocurre que queremos agua y nos dan vinagre. Esas cosas ocurren. Pero ahora podemos decir lo que Juan Carlos decía, que tanto Robertito pudo decir, y estas personas, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor. Y en esa encomienda Dios lo acoge y nos permite a nosotros que en medio de esta oscuridad la tormenta se aquiete para que podamos llegar a donde tengamos que llegar. Excelente. Eliezer, varios de los que están en Facebook, que hoy se conectó mucha gente con el tema, están preguntando por el autor de apellido Yancey. ¿Quién es el nombre completo para poder buscar sus libros? Claro, su nombre se llama Philip, ¿verdad? Philip, P-H-I-L-I-P. Yancey se escribe Y-A-N-C-E-Y, Philip Yancey. Este último libro que se llama The Question That Never Goes Away, no creo que está traducido al español, pero él escribió un tema que esto es como una secuela a un libro que él había escrito que se llama Desilusión con Dios, que es un libro fenomenal. Él trabaja el tema de la gracia, particularmente sobre circunstancias, cómo recibir, cómo ver la gracia de Dios en medio de las adversidades. Y la realidad es que después que tú encuentras un libro de Philip, vas a encontrar decenas de libros que pueden ser muy útiles y que pueden ser muy prácticos para todos. Sí. Eliezer, gracias. Muchas gracias. Gracias por este segmento. Rapidito, para el que no tiene iglesia, siempre damos ese plug. Claro, soy pastor de la Iglesia Discípulos de Cristo Metropolitana. Estamos ubicados en la avenida Américo Miranda. Puede ver nuestra página de internet que es icdcmetro.com o irnos a la página de Facebook .com/icdcmetro y el 781-2171 para información de nuestra congregación. Excelente. Eliezer Ronda con nosotros. Ya mismito regresamos con más. Ya mismito.